Buenas noches, hoy vamos a ver Canto al Corazón de la Confianza número 15. Buenas noches, bienvenido Guillermo. Saludos allá a Buenos Aires, a Citibel, creo, ¿no? Bienvenidos. Esta noche continuamos entonces con el estudio de la obra Canto al Corazón de la Confianza del tercer patriarca Chan, el tercer ancestro, el tercer gran maestro de la escuela Chan en la China. Bienvenida Luisa desde El Salvador. Saludos para allá también. Ok, Citibel Guillermo, perfecto. Estamos viendo en esta serie de los jueves la obra Canto al Corazón de la Confianza que este tercer ancestro escribió en forma de versos en chino, comenzando con: la vía suprema no es difícil, tan solo evita la atracción y el rechazo. La idea es seguir con la práctica, la vía suprema, la vía del Zen, la vía del budismo. No va a ser difícil en tanto y en cuanto nosotros evitemos ser guiados por la atracción y el rechazo. Cuando nos dejamos llevar por la atracción y el rechazo, empezamos a elaborar historias mentales que constituyen los apegos. Y esos apegos son los que producen sufrimiento. En tanto que si nosotros no nos dejamos guiar por esa atracción y rechazo, sino simplemente respondemos a cada situación independientemente de que haya atracción y rechazo, porque siempre va a haber atracción y rechazo. El tema es dejarlos ir. Siempre va a haber atracción hacia lo que nos produce placer y rechazo hacia lo que nos produce displacer. Lo importante es que darnos cuenta en el momento que surgen esa atracción o ese rechazo y dejarlos ir. Y simplemente tratar de mirar la situación, la circunstancia, con una mirada lo más objetiva posible y tratar de responder a esa circunstancia como se debe responder, de la mejor manera posible. No como una reacción por atracción o una reacción por rechazo. A partir de ese primer verso vienen todos los otros versos. Hoy es el número 15 y vamos a comenzar. Este verso número 15 dice así: cuanto más se habla, cuanto más se piensa, más lejos se está de la vía. Bienvenidos esta noche. Namo Buddha Amida. Namo Buddha Amida. Namo Buddha Amida. Fíjese qué interesante esto, que tiene mucho que ver con cosas que han pasado internamente en nuestra sangha. Cuanto más se habla, cuanto más se piensa, más lejos se está de la vía. Y entonces vamos a leer el comentario del maestro Dokuyo Villalba. Él hace este comentario: la vía es la vida.
una realidad fluyente en continua transformación. Acá no habla que de la vía es algo particular. La vía es en sí la vida que vivimos. Si no vamos por atracción y rechazo, es la vida que vamos viviendo. Una realidad fluyente en continua transformación. Las palabras y las categorías mentales son representaciones simbólicas, daguerrotipos congelados. Daguerrotipos son los antecesores de la fotografía, ¿no? Son fotos congeladas, esas ideas o representaciones mentales, representaciones simbólicas, son como fotos que tratan de aprender, es como si quisiéramos captar la escena del transcurrir de nuestra vida a través de una foto y otra foto, que solo nos muestran ese proceso congelado. Pero es un proceso congelado que no condice con lo que es la realidad que va fluyendo permanentemente. Sigue el maestro Dokuyo. El mapa no es el territorio. Esto también es muy importante que tengamos en cuenta. El mapa no es el territorio. El mapa es simplemente una representación. Cuanto más se identifica la mente con sus propias creaciones, más se aleja la conciencia de la verdadera realidad. Las palabras, las ideas, los símbolos, son todos los conceptos, son todos creaciones de la mente, no son lo que son las cosas. Lo que las cosas verdaderamente son, eso constituye la realidad. Entonces, mientras más productos de la mente jueguen, más alejamos la conciencia de la realidad. Los sabios occidentales siguen el principio cartesiano. Pienso, luego existo. Los sabios orientales siguen el principio no pienso, luego vivo. Fíjense, qué interesante. En lugar de pienso, luego existo, el postulado de Descartes es no pienso, luego vivo. La vida es una condición sine qua non del pensamiento. Sin embargo, el pensamiento no puede aprehender la infinita complejidad de la vida, ni puede atraparla en las redes de sus construcciones simbólicas. La realidad siempre está más allá que el símbolo que trata de representarla. Fíjense que todo esto es súper lógico, tiene sentido, súper sentido. Sin embargo, no es como nosotros actuamos. La vía no está ni lejos ni cerca. Es esto que está siendo a cada momento. Si piensas sobre ello, ya lo has perdido, ya pasó. Si pensamos sobre ello, el pensamiento es pasado. Y soltamos lo que está sucediendo. En el momento que pensamos sobre algo que ocurre en el presente, ya nos quedamos en el pasado, porque ese algo sigue fluyendo. Si piensas sobre ello, ya lo has perdido, porque la vía no es algo que pueda ser pensado, solo vivido. Entonces, si pensamos, no es la vía. Esta vida que está transcurriendo, si nosotros transcurrimos en la vida pensando, estamos en la vida, pero no estamos en la vía. La vía es cuando somos conscientes y podemos dejar ir el pensamiento y ser conscientes
de lo que está sucediendo en el momento presente. En ese momento estamos caminando la vía. Eso es la vía en sí. Si no, es la vida. Pero nosotros no estamos en la vía en ese momento, cuando pensamos. Porque el pensamiento siempre puede ir para adelante o para atrás. Puede prever algo que va a ocurrir, o sea, pensando en el futuro, o puede estar pensando en el pasado. Nunca puede estar pensando en el presente. Eso que creemos que es el presente no lo es. Estamos en el proceso de pensar, en un transcurrir de pensar, sin embargo, lo que pensamos nunca es el presente, porque el presente es inacible. En el momento que le prestamos atención, digamos, lo pensamos, en que dejamos que surja el pensamiento o la idea sobre eso que está transcurriendo, ya eso se queda atrás. O sea, nuestra mente se queda atrás, no está más en el presente. Tan sencillo como eso. O sea, el tercer ancestro, al escribir sobre esto, fíjense, esto es del, a ver, en el siglo, ¿qué sería? 11, 12. A ver. Si no me equivoco. Acá habla de cuando se comentó. Son 146 versos de 4 kanjis cada uno y contiene en total 584 ideogramas. Bueno, no encuentro bien, pero es aproximadamente eso, en el siglo XI o XII. Entre el siglo XI y XII, aparentemente. O sea, año 1000, alrededor del año 1100. Ya estaba esta preocupación y por eso este patriarca lo puso en forma escrita, ¿no? Esta preocupación por el tema de que demasiado pensamiento, demasiada orientación a la erudición, a lo académico, a las palabras, a los conceptos. Que no es que esté mal, hace falta porque necesitamos, para llegar a la mente absoluta, necesitamos utilizar como medio la mente relativa, ¿no? Pues si no somos capaces de pensar, ni siquiera podemos tomar la decisión de hacer eso, ¿no? O sea que no es que no debamos hacerlo, lo que pasa es que nos quedamos en eso. Entonces tenemos que ir buscando siempre sobre la idea del camino medio del budismo, de buscar ese equilibrio entre nuestra curiosidad intelectual y el hecho de no caer en el extremo de estar tan demasiado ávidos de conocimiento que no dejemos lugar a la aproximación, a la experimentación directa de la realidad. Estamos necesitamos sostener o nuestras ideas o nuestra idea de la búsqueda a través de acumular conocimientos. Y ese es un gran error. Así como que
muchísimos maestros grandes, y no solamente budistas, han llamado la atención sobre eso. Por ejemplo, Krishnamurti, que es muy conocido, no era budista, era cualquier cosa menos ista de algo. El Krishnamurtismo, por decirle de alguna manera, está basado justamente en no ponerle, no estructurar la verdad, sino en experimentar sin ponerle límites, sin ponerlo dentro de una corriente de pensamiento, sin identificaciones. Es todo muy de directamente experienciar, o sea, es una forma de vida creativa. Experiencia, creo, experiencia y creación de respuestas, en vez de estudio, acumulación de conocimiento y recurrir a la memoria para responder o para crear o creando hábitos y reaccionando en base a esos hábitos acumulados. Entonces, el mismo Krishnamurti dijo, hay un error por ahí en cuanto al tema de la acumulación. Hay gente que decide dejar de lado todo lo material, porque dice acumular lo material es un error, pero se va al otro error, al otro extremo, acumular lo espiritual. ¿Y qué es ese acumular? Es como estar persiguiendo, no sé, uno se recibe en una profesión y entonces empieza a buscar, bueno, quiero hacer el masterado, quiero hacer el doctorado, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y acumular. Siente que no puede tener esa sensación de plenitud si no sigue acumulando títulos, logros, etc. Y de esa manera no va a estar nunca satisfecho. En el caso del buscador espiritual pasa lo mismo, empieza a querer acumular lo espiritual, deja de lado lo material y empieza a querer acumular lo espiritual. Y cuando hay acumulación, hay error. La acumulación es eso, es el pasado, es solo conocimiento, es algo de la mente relativa, no es de la mente absoluta. Y solamente la mente absoluta sería nuestra naturaleza de Buda, sería nuestra experiencia directa de la realidad tal cual es, no tal cual creemos o hemos convenido en definir de cierta manera, a través de conceptos, ideas, juicios de valor, un montón de cosas. Por eso en el Chan, en el Zen, se pone mucho el acento en esa práctica, esa enseñanza, ese dharma que está más allá de las palabras, más allá de las escrituras, más allá de los conceptos. No es que esté mal, uno necesita conceptos, ideas, todo eso lo necesita. El problema es que hay que trascender eso. Y es ahí donde nos cuesta. Nos apoyamos tanto en el conocimiento intelectual que terminamos perdiendo de vista o creando un muro hacia la experiencia directa. Por eso hay veces en que parecen contradictorias las instrucciones, las orientaciones, las enseñanzas de los maestros, sobre todo en el Zen, porque si la persona, por ejemplo, está demasiado orientada, por ejemplo, a meditar y no estudiar nada y no tener una más pálida idea de la base del budismo, entonces no se da cuenta que no es solo la meditación, sino que tiene que estar sostenido eso también por la práctica ética y por la apertura a la sabiduría de ver las cosas como son. Si no junta esos tres ingredientes, que son los que el Buda nos dejó como metodología,
y se desarrolla en los 8 senderos o el óctuple sendero, y también se manifiesta de otra manera con los 6 paramitas. Si nosotros no tenemos ese conocimiento, va a ser muy difícil llegar y darnos cuenta. Por supuesto, si nosotros alcanzamos la iluminación simplemente meditando, a partir de esa iluminación, todo lo demás ya no es necesario. Pero porque es como un bote que necesitamos para ir a la otra orilla. Al llegar a la otra orilla ya no necesitamos el bote, ¿está? Pero mientras estamos en la orilla de acá, sí lo necesitamos al bote. Es mucho más fácil, es más sencillo, tiene más sentido, es más inteligente utilizar ese bote que no utilizarlo. Entonces, a la gente que es así, hay que recomendarle que lea, por ejemplo. Hay que recomendarle, por eso tienen que tener el conocimiento, los conocimientos básicos. Para eso damos las charlas. No es suficiente tener una intención. A mí me parece que yo quiero ser budista, quiero tomar refugio, me siento llamado, pero no tiene la más mínima idea de qué significa ser budista. Y entonces después se choca contra la pared. Y eso pasa en cualquier etapa. O sea, uno puede intentar asegurarse lo más posible de que la persona que toma refugio lo haga conscientemente, y se preparan los textos de la toma de refugio de una manera que sea más claro, que la gente tome más conciencia de lo que va a hacer y de lo que significa, y sin embargo no se dan cuenta. Aún preparándose, poniendo a prueba el conocimiento y todo, no se dan cuenta. Entonces, es todo un tema pero la orientación es: si no lee, tiene que leer; si lee mucho, tiene que parar de leer. Eso es. Hay que balancear. Hay que balancear. Pero fíjense, ¿no? Ya en esa época se vio la necesidad de ponerlo por escrito. Cuanto más se habla, cuanto más se piensa, más lejos se está de la vía. Ténganlo en cuenta cuando surgen esos temas, esos debates, esas discusiones. No entren en esas cosas, porque ustedes mismos se embrollan. Hay que ver y decir, bueno, está bien. Si no queda más remedio, bueno, por ejemplo, en mi caso, si un estudiante me plantea una cosa, y bueno, se lo tengo que aclarar, y tengo que aclarar a los demás que presenciaron la situación o escucharon la pregunta o lo que sea. O, aunque no lo hayan presenciado, es importante cuando surge una cosa así que uno también lo vuelque como contenido para posibles dudas o cuestiones que les puedan surgir a los demás, pero no enfrascarse demasiado, no embrollarse demasiado en esas cosas. No es fácil. No es fácil. Uno, si no sabe un poco, no puede tomar decisiones. Si se guía solo por la intuición, por ahí puede ser medio peligroso, porque la mente ilusionada, si uno se deja guiar por la intuición, esa intuición está condicionada también. Está condicionada por nuestros viejos hábitos. Entonces creemos que ciertas cosas deben ser de cierta manera, y eso condiciona nuestra intuición, y nosotros nos creemos que estamos siendo guiados por nuestra gran conciencia absoluta, profunda, y nuestro estado de naturaleza original, y es simplemente accionando el karma, nuestro inconsciente, nuestro condicionamiento inconsciente. Entonces no es fácil, pero bueno, así es. El camino se hace también así, a los tropezones y levantándose. Pero es muy importante acordarse, cada vez que ustedes sienten que están cayendo cuando más se habla, cuando más se piensa, acordarse que eso nos aleja de la vía.
Y bueno, de esta manera termina el comentario. Espero que les sirva. Estamos caminando este trecho de nuestra vida y de la vía juntos con algunos. Algunos vienen y se van, otros aparecen, saludan, comparten un poco el trecho del camino, pero esencialmente el camino lo hace uno, ¿no? Y la función del maestro del Dharma es no como título, sino como la función que cumple, el rol que ejerce, es orientarlo para que cada uno pueda ir desarrollando su maestro interior. Pero es importante, es muy importante también, recuerdo algo que dije hace poco también, el hecho de traten de no mezclar las cosas, traten de seguir un camino. O sea, traten de seguir a un guía, seguir los consejos de un solo médico, porque si no, eso les dificulta el camino. Ustedes vayan eligiendo, vayan viendo, pero donde seleccionen un camino, traten de seguirlo y de ponerlo en práctica, porque si no lo ponen en práctica y funcionan solamente esto me gusta, no me gusta, a mí me parece, me siento bien, me siento contento, me siento triste, o lo que sea, todo eso es ego. Si van a funcionar así, van a estar así, vienen desde otro a nuestra casa, están un tiempo acá, se cansan, se aburren, se sienten ofendidos, lo que sea, se van a otro lado, siguen en otro lado y vuelven a hacer lo mismo y así. Sigan un camino y pónganlo en práctica. Pónganlo en práctica. Todos los caminos budistas funcionan. No hay camino budista que no funcione. Pero funcionan si lo ponen en práctica. Si están saltando de método en método, nunca van a poder poner en práctica. Entonces, no se preocupen. Yo reflexiono muchas veces sobre eso. Uno está en su práctica personal y acepta a la gente que se acerca y quiere aprender de uno o busca alguna guía. Pero todo eso es variable. O sea, nunca... o sea, son muy pocos los casos en que uno puede decir, bueno, yo siento afecto por mi maestro y yo sigo y confío en sus indicaciones. Eso es muy, muy difícil de lograr. Por eso yo les digo, sigan una práctica, confíen en el maestro y háganle caso. No entren, no vayan cambiando de lugar pensando, o sea, reaccionando por atracción y rechazo. Si van a entrar a un lugar y esperan que las cosas sean de cierta manera y si no son así, no les gusta, entonces pregúntense ustedes mismos si realmente quieren seguir la guía de un maestro. Hay cosas tan importantes como ir a la universidad, donde uno tiene que ir a estudiar y seguir las instrucciones de los profesores. Y tiene que confiar en que lo que le están transmitiendo es cierto, y tiene que confiar en los libros. Y si uno está cuestionando todo y no le gusta, y se va, y bueno, entonces no va a avanzar nunca en ninguna parte. Pero si confiamos, si necesitamos para estudiar hasta un curso de la más mínima cosa, el curso más cortito,
necesitamos, vamos y buscamos un profesor, o buscamos un profesor en YouTube, y seguimos un video de YouTube, buscamos un profesor. ¿Cuánto más es la necesidad de un maestro del Dharma, un maestro espiritual? Pero quítense esa idea de que ustedes tienen que ir evaluando, o sea, evaluando en el sentido de me gusta, no me gusta, debería ser de esta manera o debería ser de otra manera. No es así la cosa. Esto no es algo donde uno tiene que venir, entrar y sentirse feliz todo el tiempo, porque la vida es color de rosa y todo está bien. No. La práctica budista implica trascender el ego, implica reconocerlo, luchar en alguna manera contra el ego, representa cambiar nuestros condicionamientos. Todo eso es algo, representa una lucha, es una lucha, a falta de mejor palabra. Es una lucha que normalmente, o la mayoría de la gente la pierde, porque le gana el ego, porque no le gustó que el maestro le diga una cosa o le diga otra, o no le parece que las cosas deberían ser así, porque no coincide con sus ideas. Ante eso, Krishnamurti decía, no hay que buscar, porque si ustedes buscan, ¿con qué criterio buscan? ¿Por qué busca uno? Porque no tiene la verdad, la busca. La busca porque no la tiene, porque si la tuviera no la buscaría. Y entonces, ¿con qué criterio busca algo que no sabe cómo es? Exactamente, en el dojo no hay democracia, exactamente. ¿Con qué criterio uno busca algo que no sabe cómo es? Es guiado por su propia mente confundida. Entonces, ¿a dónde va a llegar con la mente confundida? Va a seguir confundido siempre. Entonces, hay que dejar de lado eso, hay que escuchar al guía, al maestro, hacerle caso, confiar en que el método que está usando con nosotros es el adecuado, aunque no nos guste, porque si tuviera que ser como nosotros queremos, entonces los maestros somos nosotros. ¿Para qué necesitamos otro maestro si ya sabemos todo? Y cualquier idea que tengamos preconcebida es una idea falsa, errónea, no es así. Olvídense de todas las fantasías que traen cuando vienen a practicar el budismo. Por eso entrar es fácil y permanecer es difícil. ¿Por qué? Porque estamos condicionados por nuestro karma, por nuestro inconsciente, por nuestro ego. Ego, egoísta, egótico, todo gira alrededor de yo, mi, mío. Entonces, todo funciona en me gusta, no me gusta, quiero, no quiero. Entonces, no es así. El camino espiritual no es así. El camino espiritual es tirarse hacia atrás en la oscuridad, confiando en que el maestro está ahí sosteniéndonos. Cuando el maestro nos dice se tiran para atrás, aunque no les guste. Hay una razón para todo. Entonces, espero que les haya servido el tema de hoy. Recuerden, cuanto más se habla, cuando más se piensa, más lejos estamos de la vida. Seguimos adelante y espero que pasen una buena noche todos. Un abrazo grande. Namo Buddha Amida. Muchas gracias.